Y sean todos bienvenidos, chicos, una nueva batalla de War Thunder donde encontramos con el Type 75, que aquí está de nuevo, a muchas peticiones porque supuestamente el último video fue así, fue asado, no me gustó, no sé qué le hicieron, y entonces bueno, y noté también que le metieron otra HE, ¿no? Cosa que le criticaron que supuestamente el vehículo ruso la tenía y este no, y no sé qué, cuando totalmente era al revés. Avión, eso tiene que ser un avión o es artillería, sería artillería. No, ahí está un avión, gracioso, porque es que yo apenas yo estoy saliendo, ojo, apenas yo estoy saliendo. Estos son, se pone gracioso con el batico y ahí está palado, ¿no? Porque ni siquiera lo saben utilizar, ¿vale? Pero qué impresionante, ¿no? Que apenas yo estoy saliendo y este ya está sacando avión. O sea, tiene que haber... Sí, buena esa. Pensé que no le iba a dar, pero más o menos era a la altura, ¿no? Directamente al techo. Por allá. Ajá. Sabía que te había visto. Pero es que de verdad, hay alguien que me vio la nick. Me vio el nick. ¿Sí? ¿Será? ¿Alguien me vio? ¿Está enamorado de mí? No sé. Porque es que es impresionante, no hay más jugadores a quien atacar con el avioncito, de verdad. No sé yo, esto tendría... Está muy raro. Tendría que haber sido destruido con la primera. Ahora sí, pero... No sé. ¿Será delay? Puede ser delay. No pensé que te fueras a meter tan rápido. Te vas malvado. Porque ni siquiera ven para los lados. Parece que fueran con estribo. Sí, parece que fueran con estribo, ¿verdad? Eso que le ponen a los burros para que no ven para los lados. ¿Cómo se llama? No es estribo. Creo que es estribo, ¿no? Voy a arriesgar porque quiero atajar a este que está ahí muy campante. Ahí estás. Ahí muy asomado ahí en la parado de puntitas, asomado a ver quién ve. Vente. Ahí está. Creo que me bajó a 2, pero de todas maneras quedaste tú Destroyer. Y en este avispado dice, ahí hay otro. No sé si es un Emilio, un Dicker, es un cazacarro alemán. Ahí viene otro. Estoy viendo la ametralladorcita. Vamos a ver por dónde sales. No vas a salir por allá, vas a salir por aquí. Bien. Me está buscando. ¿Qué estás inventando? ¿Qué estás haciendo? Dime tú qué estás haciendo con el Jumbo. Dice, bueno, voy a sacar a este monstruo para poderme echar a ese. Ahí está, esa es tu recompensa por querer ser avispado. Sí, si no es así, es que si no es así, es la única manera. Vamos a buscar, trataré de colocar, no sé si esta será. Esta es la segunda batalla. Como les dije, voy a tratar de ahora más que nada colocar eso, pues, porque me están pidiendo siempre, una batalla, se croma, pon batalla completa, no pongas tantos cortes, no sé qué. Más panza para mí. Digo, bueno, aquí está, es que les pongo uno o dos videos y ya con esa cuestión. Es que con una sola batalla te haces un video, porque una batalla más o menos dura 15, 18 minutos. Entonces dije, bueno, para no ponerla así, vamos a tratar de sacar un par, ¿no? Y dije, bueno, ahí está. ¿Quieren batalla completa? Les voy a poner su batallita completa, no problem, tal cual como es. ¡No llegué, malvado! Bueno, ese se escurrió. Y también para quitarme un poquito de encima unos cuantos. Bien. Vamos a tratar de meternos por aquí con un poquito de cuidado. No haya nadie por allá ni por aquí. Ahí va uno, ahí va. Está muy boleta ahí. Vamos a tratar de cuadrarlo. Ahí, exactamente. Ahí es. Aprovechando que no tienes nada de blindaje. No sé yo.
Me pareció un poco raro que no haya gente por aquí. Vamos a tratar de... Sí, que lo están marcando. Ven el minimapa, están viendo abajo que viene un pesado por ahí. Vamos a ver qué pesado es que viene por aquí. Con mucho cuidado. Ay, 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 ahí está. Corre, 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 Tiger, corre, Tiger. No, Tiger, mentira, Tiger. Fallaste. Puntaste mal, ya pagaste. Pagaste durísimo. No, hermano, ni que eches humito. Ni que eches humito. Pagaste. Ahí va otro. Pumín. Que de verdad está... Quieto. Bueno, Puma no tiene mucho más allá también que disponer. Es que la cuestión balística a veces pasa. Bueno, esto también a veces genera estos extraños rebotes. Este no sabe ni siquiera de dónde se le disparó. Ahora sí, está apuntando para acá. Tarde. Salen más a cuenta ahora con la cuestión que tienen daño de estas municiones que disparar con la otra munición, porque la otra munición tú le disparas a los vehículos y te genera unos rebotes tan random, que no sé cómo decirlo. Les disparas o se te desaparece la munición, o la munición te rebota, o le penetras y no le haces nada, o no se activa la espoleta, o no sé. Entonces parece mentira, sale más a cuenta sacar estos vehículos que los hay en casi todos los tieres. Vehículos que disparan una HE más o menos pesadita. Vamos a colocarnos de espaldas porque se va a venir de regreso. Las HE esas que son más o menos pesadas, que tienen buena cantidad de explosivos, que con que le pegues una a un enemigo lo vuelas. Sale más a cuenta salir con este tipo de cañones, que salir a disparar con munición APCBC. Que no sé, que no consigo la manera de... aquí hay un Tiger. Bájame el cañón, bájalo. No, que no tengo ángulo. No, la loma esta no me deja. Aquí está la munitions. Daño por presión. Gallin, daño por presión. 60 milímetros de penetración, más el daño que genera por presión a los bloques de ¿cómo se llama? De blindaje grueso. Oye, son cosas que... Uy, allá va otro. Ahí está, quieto. Ahí, exactamente. Ahí es donde tenía... Están viendo, le pegué prácticamente igual. Le pegué exactamente igual que al Tiger este que le pegué ahorita. Le pegué de lado, de costado en la torreta. Y a este sí le hice daño. Y al que estaba aquí, a quemarropa, no le hice nada. Es que es muy raro. Demasiado, diría yo. Cosas así, no sé. Extraña es la palabra. Sí, es que esa es la palabra, extraña. Ok, los amigos están de avanzadilla por allá. Bueno, no sé, van los dos. Puede ser que se estén cubriendo mutuamente. Yo todavía no tengo muchas ganas de meterme, pero sí voy a hablar una cosa, y es de este tanque. Como en el video anterior, que claro, estoy utilizando la otra munición que en el video anterior no la tenía. La que penetra 61 milímetros, porque tenía nada más dos municiones, la HE y la de proximidad. Y ahorita le metieron otra HE muy parecida también a la que tiene, o igual a la HE que tiene el 2SM3, si no me equivoco, ¿no? El que es igual a este, pero el ruso, tal cual, ni quitar ni poner. Y sí, ahorita sí se nota bastante la diferencia. De hecho, este me gusta más que el ruso, porque tiene un poquito más de depresión de cañón. Y no sé, allá viene un Tiger. No ponga el cañón para allá. Eso, ya está el Tiger Sin. No puede ser posible, nada más la oruga, malvado. Esta munición tenía que haber atajado por donde está la oruga y haber explotado completo. Ojo al dato. Hola. Uy, en verdad se fue para allá. Estoy apuntando con la misma distancia. ¡No! Malvado. ¿Y de dónde saliste tú? Disparaste muy rápido. Cañón fuera. Un 105. El Tiger ya reparó la oruga. Quédate ahí. Se vio claramente que le explotó en la torreta. No sé si ustedes vieron. Se vio claramente que le explotó en la torreta. No como dice la kill cam, que le explotó abajo, ¿no? Voy a por ti. No, hermano, no, sí, echa humo. Está bien, no problema. Echa humo. Echa todo el humo que tú quieras. Fúmate una lumpia si quieres también. No vas a conseguir nada. No vas, de pana que no
Sí, creo que es un 105. Eso, quédate ahí, tranquilo, tranquilo. Sí, ametralla bastante. Eso. Sí. No alcanzo a ver bien el... Pero creo que... Para ver. Sí. Sí. 105. Ahorita lo vi. Es que... así son las cosas. Y es que lo que les estoy diciendo, sale mejor salir a disparar... La otra palabra se me enreda la lengua. Sale mejor salir a jugar y disparar con estos cañones que disparan esas HE, que tienen hasta 7 kilos de TNT, dígase así, que disparar propiamente con la APCBC, que está rebotando demasiado. Y creo que tampoco no es cuestión del juego. Me imagino que el juego debe tener el mismo código que tenía hace un mes, hace 2 meses. Ya me vio. El problema radica, que es lo que están pidiendo, inclusive a veces personas, veo muchos por el chat comentando que le metan un fix, No se trata de que le metan un fix, el problema son servidores, son los servidores. El problema son los servidores. Me imagino que ellos, con el detallito que tienen ahorita, les están metiendo inhibidores a los servidores. Y sí, aquí se estaría corroborando mi teoría de que ellos tienen todos los servidores, todos sin excepción, en Rusia, y están utilizando servicios de hosting en distintas partes. No sé si saben cómo es eso. Sí, dale, malvado, dale. No. Otra vez, bueno, le rompimos el canon. Rompimos el canon. Se guardó. Ese se guardó. Vamos a ver si atajamos a alguien más por aquí. Dame una bajita más, malvado. Que no es, claro, tampoco no es tontería si no sabes cómo utilizar estos vehículos tal cual. Y es que es saberlos utilizar, vamos a decir así, porque tienes que... No, es que si no es así, es que he llegado a la teoría, bueno, más que teoría, conclusión de que si no me destruye, si no lo hacen con avión, no me pueden destruir. No me pueden, es que tiene que ser siempre con avión. No me pueden destruir con un tanque de pana. Bien. No lo veo. Bueno, por lo que sacó y por lo que vi, fue uno de esos, vuela muy alto, bombardea y corre como un cobarde, porque para que no te vayan a destruir. O sea, mi parecencia, ¿no? Por el vehículo que él sacó un 264, ¿no? Sí, creo que sacó un 264 alemán. Sí, ese fue alguno de los lloroncitos estos que les destruí su Tiger Sim. De repente fue el del 105. Normalmente para tener un 105 ya tienes que ser un jugador un poquito más veterano en el juego, ¿no? Tienes que tener un tiempito en el juego. Y se quedó... Dice, pero si yo soy pro, ¿cómo me destruiste mi Tiger 105? Ya vas a ver lo que te va a pasar porque yo soy pro. Voy a sacar un bombardero y te voy a bombardear. ¡Boo! Y bueno, así son las cosas. Está bien, yo no lo digo que no, yo también saco avión. De hecho, mira, aquí estoy yo con mi avión, para hacerte enfrente a tu avión también, para ver para dónde está. Míralo allá donde va llegando a la... Déjame dar. Te lo puedo ir a buscar y lo alcanzo rápido con este avión, pero me da una pereza. Buah. Ahora que tú dices, bueno, mira, ya tenía una batalla más o menos, bueno, vamos a sacar avión, una cuestión así, pero yo ahorita últimamente, si entro en una batalla y claro, salgo de un tier, salgo muy sobrepasado, no, ni siquiera saco avión, me voy de una vez. Y ahorita veo cómo están jugando el team, es lo que yo hago, o sea, lo que yo estoy estimando ahorita. Yo veo cómo está jugando el team. Allá va, allá va. Ese creo que no va a volver a salir otra vez. No, ese no va a volver a salir otra vez. Yo digo, bueno, el team está jugando bien. Y entonces digo, no, están jugando bien, o sea, merecen apoyo, esta cuestión. Lo voy a volver a sacar. Voy a sacar otro vehículo, voy a sacar el mismo vehículo con backup. ¿Por qué te estrellaste? ¿Te derribó? ¿No te derribó? Sí te derribó. Bueno, me lo he hecho. Ahí está. Pero si veo que están jugando muy, ¿cómo se llama? Modalidad retard. Piro porque de verdad que no voy a estar perdiendo tiempo con... Yo dije, bueno, me voy a estar yo matando por el equipo, tratando de salvar el equipo, tratando de que ganen y toda la cuestión. No, que no vale la pena, no vale la pena tu esfuerzo ni tu tiempo. No. Hermano, yo por lo menos, yo les digo a ustedes, por lo menos
Si a ustedes les pasa lo mismo, partan más, es como quien dice, más aprovechado el tiempo que tardan en partir de esa batalla y tratar de buscar una batalla donde haya personas decentes que jueguen bien, que les va a aprovechar más en cuanto a sacar puntos, en cuanto a investigación y todo lo demás. O sea, es mejor una batalla donde ustedes tengan más posibilidades de ganar, porque se van a sacar los puntos para investigar, más leones, etcétera, 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 a que estén perdiendo el tiempo en media hora de una batalla para que al fin de cuentas, por culpa de tu estén perdiendo la batalla y no saques ni siquiera la mitad de puntos que deberías sacar, ni que muchas veces ni siquiera es la mitad de puntos que deberías sacar originalmente para investigar más leones. ¿Por qué? Porque tu equipo entregó la batalla y bueno, se pusieron a pajarear y tú perdiste la batalla, y a ellos no les interesa porque muchos de ellos son personas que tienen premiums, vamos a decir así, tienen premiums, tienen vehículos premium, tienen talismanes, tienen esto, y ellos así pierdan, ellos ganan una buena cantidad. Pero por lo menos para el que juega free, digámoslo, por lo menos inclusive yo que jugué muchos años free y ahorita estoy jugando free de nuevo otra vez, y entonces tú jugando free no haces nada, y en tieres altos pues ni se diga, es que prácticamente no haces nada. Ya te sacas que 500 puntitos de investigación para un vehículo que de repente cuesta 300.000 puntos de investigación, y bueno, es que las cosas son así. Es que de verdad, bueno, por lo menos así es mi manera de ver. Yo por lo menos ahora veo, si el team está jugando mal, yo me voy. Es que no... ¿Será que puedo sacar el avión de nuevo? ¿Será? Me gusta este avión, de verdad que me encanta este avión. Tengo que jugar. Yo siento una satisfacción, de verdad que la única nación ahorita que me da satisfacción jugarla es Japón. Más nada. Más ninguna nación. Más ninguna nación me da feeling ahorita en el juego. Alemania ya, me terminó de descaer por toda la tontería. Por toda la tontería esta de los nerfs que le metieron, por las envidias. Porque más que nada es por las envidias. Pero bueno. Por cierto, este avión es de evento. Para los que no lo sepan, me encanta este avión. Tiene 6 de 20, creo que son 6 de 20 si no me equivoco, y 2 de 7, una cuestión así, no me acuerdo muy bien. Yo no me acuerdo muy bien, pero es un excelente avión. Muy, muy bueno. Es como un cero subdesarrollado con esteroides, tal cual, ni quitar ni poner. No, creo que no me va a dar chance de llegar allá. Pero bueno, en conclusión, el Type 75 lo noto mucho mejor con el video, pero también creo que se lo atribuyo más que nada a la munición nueva que tiene, que antes no tenía, esa HE. Se lo puedo atribuir un poquito a eso, pero sí, lo siento muchísimo mejor. Y claro, a saber dispararle a los enemigos. Y ya.